Muy buenos días, les saluda el doctor José Mena Abud. Hoy quiero platicarles acerca de algo muy interesante que sucede con nuestra mente, cómo se programa nuestra mente. Normalmente nosotros cuando nacemos, tenemos una área de nuestro cerebro que para términos didácticos vamos a considerarlo como si fuera un disco duro, como si fuera un disco duro de una computadora, y otra parte del cerebro, que lo hemos visto en otras ocasiones, que es la parte que ya viene programada, que es el sistema nervioso central, lo comanda, que es donde está ubicado el sentir hambre, sentir sueño, sentir el ritmo cardíaco, sentir el gusto por las cosas, eh, el funcionamiento automático que tienen nuestros intestinos, nuestras hormonas, todo eso corresponde al sistema nervioso central, que lo vamos a llamar también el ser. ¿Qué es lo que sucede con la parte del pensar? El pensar se empieza a escribir, a grabar o reflejar en esa sección del sistema nervioso periférico a partir del contacto que tenemos con los dientes. Esto ocurre a los 9 meses, cuando ya salen los dos incisivos de abajo y los dos de arriba. ¿Qué va a pasar después? A los 9 meses el niño todavía no habla, pero empieza a percibir con la hidroxiapatita, que son los cristales del esmalte de los dientes, empieza a percibir, transmite y graba. Al año aproximadamente ya tenemos los cuatro incisivos, de abajo y de arriba. Entonces, y empieza a percibir más cosas. Y a través de los 5 órganos de los sentidos, de el olfato, la vista, a través del gusto, el tacto, la audición. Los 5 órganos de los sentidos son como las antenas que van percibiendo. ¿Qué va a suceder? Se va grabando, se va transmitiendo, de tal forma que nosotros vamos a ir grabando nuestros pensamientos como si fuera un espejo. Yo me voy a reflejar en ese espejo y se va grabando la información. Estos cristales de hidroxiapatita, que solo están en el esmalte de los dientes y en un huesito que está en la cola del hueso del esfenoides, el hueso del esfenoides es un hueso plano que va de la parte de donde están los ojos hacia atrás, tiene forma como de una mariposa. En la parte media más o menos está la silla turca, para que lo vayamos ubicando. Está la glándula pituitaria o glándula maestra. Y un poco más atrás está la glándula pineal. Más atrás, en la cola del hueso de los esfenoides, ahí está este cristal de hidroxiapatita. Solo tenemos cristales de hidroxiapatita en el esmalte de los dientes y en ese huesito que está en la cola del esfenoides. Luego platicaremos un poco más profundo acerca del hueso del esfenoides, que la definición es proyección a distancia de la imagen que refleja el cristal. ¿Qué cristal? Ese huesito es un cristal de hidroxiapatita, 96% es hidroxiapatita y solo el 4% es orgánico. Causalmente, el esmalte de los dientes, 96% es un cristal y solo el 4% es orgánico. Una vez entendido esto, vamos a ver que a los 2 años ya tenemos todos los dientes. Entonces el niño ya empieza a grabar frases. ¿Qué frases va a decir? Lo que está percibiendo a través del contacto de los dientes. Tocamos los dientes aproximadamente 2.500 veces. Sobre todo esto lo hacemos cada vez que tenemos una angustia, tocamos los dientes, percibimos, transmitimos. En ocasiones tocamos los dientes, preguntamos y viene la respuesta. Ok. ¿Cómo funciona nuestra mente? Igual que un ordenador o una computadora.
las células son programables. Cada una de nuestras células son programables. ¿Por qué les digo esto? Porque no nacen programadas, se van a programar. El, el, es como un acto reflejo. Nuestras células van a reflejar lo que está sucediendo con esa percepción del esmalte de los dientes, lo van a reflejar en ese cristal. Pues si yo estoy parado frente al espejo, estoy reflejando una imagen. Sí, pero esa imagen va a responder a todo lo que yo esté olfateando con el tacto, con el gusto, con la audición. Los cinco los sentidos van a estar percibiendo esta situación para grabar una información. Es es un reflejo que sucede dentro de nuestro mundo secreto. Nuestros pensamientos están plagados de emociones, de creencias. Todo esto va a constituir lo que nosotros conocemos como pensar o pensamientos. Estos pensamientos, de acuerdo a la cultura, a la costumbre donde yo voy creciendo, pues voy a obtenerlos de quién? Pues de papá, de mamá, de los primeros seres con los que yo voy conviviendo. En la guardería, en mi época, yo empecé a ir a la escuela hasta los 7 años. No me aceptaban en el primer año de primaria. Eso le estoy hablando de 1957, 58. Yo nazco en el 51. No existían las guarderías y mucho menos el kinder ni nada de esto. Ahora se ha acelerado ese proceso. Ahora, desde antes de ir a la escuela, ya los papás ya le entregan a sus hijos, claro, lo hacen con una forma de tener tiempo para sus ocupaciones, pero le entregan el celular. ¿Y qué pasa con el celular? Pues lo que yo esté viendo, escuchando en el celular es la programación que voy a estar imprimiendo. Parte de eso es el resultado de que ahora tenemos seres humanos que viven para competir y hacer trampa en la mayoría de las ocasiones para conseguir mi meta, mi objetivo, cuando debemos de ser programados para cooperar, para entre ayudarnos, de ayudarnos en conjunto, hacemos sinergia y conseguimos el objetivo de una manera sana, saludable. Pero si yo soy programado, como está sucediendo en la mayoría de los casos, para competir y buscar el lado más rápido y fácil, pues no, muchas veces no soy honesto y vamos programando esa forma de pensar. Eh, este reporte de información se va acabando en esos cristales de los zapatitas de los dientes y en la colita del esfenoides. Y no se olvida, es como un piloto automático que cuando yo toco los dientes ante una angustia, ante una necesidad, va a venir una respuesta a algo que grabé con anterioridad desde los 2 años en adelante. Todos tenemos creencias, algunas nos limitan, creencias limitantes, porque somos programados desgraciadamente. No hay escuela para padres, todos aprendemos del error y yo me incluyo, aunque me llegaba esta información, crecemos a los hijos en una ciudad donde lo primero que utilizamos como manera de que nos obedezcan para que no se lastimen, no se dañen, es el miedo. Entonces comienza la primera creencia del miedo, de respetar a papá porque además te amenaza, papá o mamá, si no haces esto te va a pasar aquello. Si sales a la calle, te van a atropellar y te va a doler y te vas a accidentar, incluso te puedes morir. Y ponemos la cara de asombro. Si agarras el cuchillo, te vas a cortar, te va a salir sangre y ponemos cara de drama. O si agarras el fuego, te vas a quemar y te va a doler. Siempre está
te va a pasar tal cosa si no me obedeces. Y así vamos creciendo, vamos a la escuela, y si no sacas buenas calificaciones, pues no van a haber vacaciones, o simplemente no vas a ver televisión, o no te voy a dar el celular. Y siempre está la condición de, a través del miedo, voy grabando creencias que limitan a que esa persona sea libre e independiente. ¿Cómo debería de ser? Bueno, crear espacios para los hijos donde ellos se puedan autoconducir sin destruirse, donde ellos sientan que tienen ese valor y tienen esa valentía para conseguir lo que les atrae. Pero si yo le doy un exceso de deseos mentales a su alrededor, pues él va a querer tocar y agarrar todo, pero resulta que en la normalidad todo está prohibido. Así se van creando estas creencias limitantes que nos van a marcar en la vida para que yo pueda ir libremente sin estar pidiéndole permiso a todo mundo si puedo o no puedo. Nos limitan. Y así se va creando esa parte que llamamos inconsciente, que muchos psicólogos, muchas personas que manejan este asunto del pensamiento, dicen que tenemos más del 95% de nuestras acciones son respuesta del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Así se programa el inconsciente. Estamos hablando de ese pensamiento que de manera automática tocamos los dientes, viene una pregunta y viene una respuesta. Literalmente es un camino que recorre la neurología. Si quieres modificar un resultado, ¿qué es lo que necesitas? Modifica la causa. Si tú tienes como resultado una, una diabetes, el azúcar está elevado o gastritis, ¿qué es lo que tienes que modificar? Tus pensamientos que crean preocupación. Fueron creados por esas creencias limitantes. No es creado al nacer. Cuando tú naces, no naces con preocupación, como tampoco naces con miedo. Si tú tienes como resultado que tus riñones constantemente están creando piedritas o arenitas, o se infectan, o la urea se eleva mucho, o tus órganos de la reproducción, ya sea en el caso de la mujer, las glándulas mamarias empiezan a crear tumores o quistes, o la matriz o los ovarios empiezan a tener irregularidades o crear quistes, tumores, cáncer, y en el varón irregularidades con la potencia sexual, con los testículos o cáncer de próstata. Todo esto es creado en su origen por el miedo. Y en la medida que el miedo continúa desde los primeros años en adelante y continúan a través de tu historia de vida, pues se va a crear una oxidación, radicales libres, en ese 4% de materia de lo que está constituido tus riñones, órganos de la reproducción, y el resultado, ¿cuál va a ser? Pues una patología o una enfermedad. Entonces, ¿dónde tenemos que modificar? En los pensamientos que son la causa de las circunstancias de tu vida. Eso va a causar el efecto, eso va a causar la patología. Ayer platicaba con un buen amigo que me vino a visitar, me trajo a su hija para que yo la cheque, la revise, y platicamos un poco de este aspecto. Platicamos de un médico que abandonó la carrera de medicina, es un médico muy importante, y les puedo decir aquí, el doctor José Antonio Mario Antonio Puig, este doctor estuvo 17 años como cardiólogo en Estados Unidos, en Harvard, y dejó la cirugía y dedicarse a transmitir esta información con sus propios formas de transmisión que son muy didácticas, donde vamos a retirar la causa para que las personas no solo dejen de enfermarse de problemas cardiovasculares, sino de cualquier otra enfermación.
¿Cómo lo podemos conseguir? Antes de cómo lo podemos conseguir, es posible vivir sano si estoy con un 90% liberado de estas emociones de miedo, pena, preocupación, agresividad, odio, depresión, tristeza, eh, preocupación, etcétera. Yo puedo vivir sano, puedo manejarme con un margen de un 10% de desarmonía en cuanto a estas emociones negativas y yo voy a estar sano. 100% es muy difícil, pero un 90% que yo elimine las emociones negativas, voy a vivir sano, más longevo y voy a trascender cuando yo quiera, pero sin dolencia, sin causar lástima y mucho menos dejarle tristeza a mis parientes que me ven partir ante una enfermedad con mucho dolor. Cualquier pensamiento que tú creas sobre ti mismo durante un tiempo necesario y con la profundidad necesaria llegará a ser una verdad para ti. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros aprendemos, y les pongo el ejemplo, las tablas de multiplicar, no por repetir una vez 6 por 7, 42, ya se quedó grabado. Necesitamos repetirlo muchas veces, cientos y a veces miles de ocasiones. Entonces, si yo estoy con un pensamiento de preocupación o de tristeza y depresión, vamos a suponer que yo terminé una relación con mi pareja. Y al terminar la relación, pues me acuerdo cada rato de lo bonito que nos iba y me lamento de por qué terminé, cuál fue la razón, en qué no cambié para agradarle y poder continuar. Y eso repite y repite eso a cada rato. Eso me va a crear una patología porque esa depresión va a crear que los electrones que conforman los átomos de mi intestino grueso, ya sea el colon, que se me inflame, que tenga por ahí problemas de colitis, inflamación de intestinos, estreñimiento o broncorespiratorios, gripas constantes, que te afecte después el sistema broncorespiratorio y puedas tener dengue o tengas influenza o tengas COVID o cualquiera de estas enfermedades que se relacionan con la parte respiratoria es causado por una depresión, pero no una, sino a partir de ese aprendizaje de estarme deprimiendo desde pequeño, va a llegar un momento que ya son tantos los radicales, millones de radicales libres, para que me entiendan mejor, un radical libre es cuando el electrón queda libre y empieza a chocar con otros electrones y esos átomos que conforman las células de este ejemplo que estoy poniendo del colon o de los pulmones empiezan a chocar entre sí y empiezan a malfuncionar y asoma el resultado de una patología. Así es como vamos creando nosotros estas enfermedades. Y es porque por un pensamiento que va a crear esa malfunción, esa patología o esa enfermedad. Cualquier pensamiento o idea cargado emocionalmente, ya sea a través de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos, aquí en el sentir no solo es lo que yo siento por el gusto, sino también por el tacto y también por el olfato. Es lo que yo siento. Gusto, lo que yo saboreo, por el tacto y el olfato. Y al hablar de saber, sabiduría, sabor, saber, sabiduría. Luego tocaremos ese aspecto bien importante cuando nos alimentamos. Si yo estoy saboreando mucho un alimento, le puedo programar el alimento cuando yo me esté alimentando. Si yo mastico más de 50 veces cada bocado, puedo programar el alimento para que me dé
respuestas de pensamientos que yo le pida en ese momento y me va a dar la respuesta. Bueno, entonces continuamos. Entonces yo, a través de esa carga emocional que entra de lo que veo, de lo que siento y de lo que escucho, se va a repetir muchas veces, cientos de veces, hasta que se convierte en una orden para tu inconsciente. Entonces, luego viene una necesidad. Tocamos los dientes, es como tocar el mouse y viene una respuesta. Viene algo que fue programado previamente. ¿Podemos modificar esto? Por supuesto que sí. Mire, un ejemplo clásico es cuando un elefante de pequeño le amarran una cadena a la pata del elefante a una estaca, pues se acostumbra y cree que no se va a poder zafar de esa estaca y de esa cadena y no puede avanzar donde quiera. Así haya crecido y pese, no sé cuánto pesa un elefante, pero me imagino que debe pesar 1 o 2 toneladas. Tiene una fuerza descomunal y con un movimiento que haga desprende la estaca de la tierra. Sin embargo, como él fue programado a que esa cadenita clavada en esa estaca le va a impedir ir a donde quiera y tiene esa creencia limitante. Seamos como este ejemplo del caballo blanco, un caballo libre, un caballo salvaje, que se va a donde quiera y no le limita a nadie. ¿Cómo amansamos a un caballo? Yo crecí en el rancho y amansaba caballos, incluso becerros, y eran tantas las veces que me tiraba y me volvía a montar y me tiraba y me volvía a montar hasta que se rendía. Entonces lo hacía obediente. Ante ese lazo que le ponía, y a veces le poníamos acá la cola de un iguano aquí abajo para que le pinche y sienta el dolor y yo lo domine, lo someta. Así nos someten a nosotros. Claro, ahora ya no es tan dramático porque está prohibido, incluso hay cárcel por medio si encuentran un padre que esté golpeando a sus hijos. Eso también sucedía. Bueno, no sé si siga sucediendo, pero también sucede. Eh, Así vamos insertando esa información en nuestro ADN y el ADN no se activa por casualidad. Lo estamos programando. Todos nosotros somos programados por un entorno. Les comentaba hace rato. Al principio, quien nos programaba, pues era papá y mamá. Ahora ni siquiera es papá y mamá. Ni siquiera es los primeros maestros que yo tuve. Es esto, los celulares. Yo veo niños 2, 3 años y andan con el celular. Y todo lo que estén viendo en el celular, todo lo que estén escuchando en el celular, es los primeros programas mentales. Entonces, no te quejes, papá o mamá, no te quejes porque digas, ¿quién te educó? Yo no soy así. Pues lo educó el celular, le cediste el mando al celular, le cedemos el mando a los maestros. Cuando los primeros 7 años, quien debe de programar la mente de nuestros hijos es papá y mamá. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Bruce Lipton y pueden buscarle en internet a Bruce Lipton, donde él menciona que los primeros 7 años de vida del ser humano son determinantes para las conductas que va a llevar a cabo en su vida. Esos primeros años donde se va programando, debe ser programado con amor, con respeto, con cooperación, que él coopere ayudando en la casa, en las primeras actividades de necesidades que él tiene en la casa, que empiece a convivir, donde vea que papá y mamá se llevan bien, donde papá y mamá no se pelean, sino se cooperan. Entonces podemos empezar a pensar y tener
un mundo mejor, donde no tengamos que estarnos peleando unos con otros por llevar el sustento a la casa, donde no tenemos que estar llevándole la contra al otro porque pienso que me va a quitar el poder o el mando. Otro mundo tendríamos. El éxito se produce en la vida de personas específicas por razones específicas. No hay magia en esto. Si descubres que la otra gente o persona ha hecho para ser exitosa, ¿qué es lo que ha hecho para ser exitosa? ¿Qué ha modelado o qué hacen ellas mismas para que tú también logres el resultado similar? O sea, ¿a quién voy a imitar yo? A una persona exitosa, pero exitosa no solo en lo económico, sino en su conducta. Si es exitosa en su relación de pareja, si es exitosa con su familia, con sus hijos, con sus amistades y con la sociedad. Aquí incluyo el respeto a la naturaleza. Si voy caminando por la calle y veo basura, recógela, llévala a un lugar, a un basurero, que no estemos contaminando la naturaleza. Si yo veo por ahí un perrito hambriento, dale de comer. Y si no, llévalo a tu casa. Anuncia en redes sociales para que asome el dueño. Y si no asoma, después de cierto tiempo, llévalo a un lugar donde lo puedan atender con amor, si es que tú no lo puedes atender con amor. Eso se llama cooperar. Y ese es el mundo que yo quiero para mí, para mi familia, para mis hijos, mis amigos, mis amistades. Vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, no hay pensamientos naturales. O sea, no nacemos con los pensamientos ya elaborados. Los pensamientos no los están fabricando. Es el entorno, les repito, el entorno es que va a fabricar esos pensamientos. Ahí dice el 90%, muchos psicólogos, sociólogos, dicen que es más del 95% de nuestros pensamientos son creados por ese subconsciente, no por mí, sino por el entorno donde yo crecí. Pero eso no quiere decir que yo no lo pueda modificar. Si mi computadora tiene un virus, caramba, podía quitarle el virus. Ahora incluso hay tutoriales para quitar virus en Google, en YouTube. Entonces, no, ni siquiera necesito ir con un técnico. Ten la iniciativa de quitar esos rellenos mentales negativos, de tener pena, lástima, odio, tristeza, depresión, agresividad, todas esas emociones negativas. No nacimos con ellas. Entonces, vamos a cambiarlas, vamos a modificar. ¿Es posible? Yo lo he logrado y muchas de las personas cercanas a mí con las que yo he compartido esta información lo están logrando también. No seas como la persona que se queja, se lamenta de lo que no hizo o vive preocupado por el futuro que no existe y sigue cavando más profundamente el hoyo, el agujero, y cada vez te hundes más en ese agujero del subconsciente. Estas dificultades para salir de esos agujeros de la vida, simplemente debido a ese enfoque mental que es más orientado a seguir profundizando en ese lamento de las cosas que yo no pude lograr y lamentarte en el pasado o preocupado por el futuro, lo podemos modificar. ¿Cómo? Pensando diferente. Más adelantito vamos a ver, en otra ocasión yo les he platicado de cómo las tres factores de personalidad, que es el que le gusta mandar, el que es programado para mandar
y piensa que tiene el poder. El que compite por el mando y muchas veces haciendo trampas, infiltra y traiciona. Y los obedientes, que el 70% de la humanidad son oscilantes, son obedientes, convenencieros que se la pasan quejándose, poniendo pretextos y nunca concluyen en lo que se comprometen a hacer, nunca lo hacen. Siempre ponen pretextos. Entonces, todo esto lo hemos visto en otra agenda donde hablamos de esa dinámica grupal. Vamos a entrar en esta parte. Nuestro consciente es cuando nosotros estamos totalmente con esa experiencia en la vida de los errores que cometí, pero solo utilizamos conscientemente el 5% de nuestras acciones en la vida, solo 5% son conscientes. ¿A quién no le ha sucedido o cuántas veces no te ha sucedido que por una emoción negativa de coraje dices cosas que después te arrepientes? Ya creaste una herida. No es lo mismo que crear salud. Cuando alguien crea una herida y una cicatriz, siempre va a dejar un remanente. Conscientemente, yo ya no me enojo, no me preocupo, no hago mi berrinche, no estoy chantajeando, no tengo miedo, no me deprimo, aunque las circunstancias se den para que yo tenga esas emociones negativas, ya no lo hago. ¿Por qué? Porque sé que voy a crear oxidación, voy a crear patología y enfermedades. Entonces, vamos a entender, el 95% pertenece a esa parte inconsciente que es lo mismo que subconsciente. Parte de esto, quizás ustedes ya han escuchado hablar acerca de la programación neurolingüística, la PNL. Parte de esto lo maneja muy bien la PNL. Y a ver, aquí se nos montó esta imagen. Aquí estamos, se nos atravesó una imagen en un lugar inadecuado. Literal, nosotros, en cuanto a pensamientos, el pensamiento no analiza, no tiene sentido del humor. En ocasiones nosotros decimos alguna frase o le decimos a alguien una frase en forma de juego. Yo jugaba mucho con las palabras, pero el pensamiento no analiza, lo toma literal, tal cual. Y así como yo lo mando hacia afuera, lo recibo de regreso. Si yo juego con la persona, pero qué gordito estás, yo estoy programando ser gordito, porque lo que das se te regresa. En lugar de decirle a la persona, hoy te veo muy mejorado, no le estoy mintiendo, te veo muy mejorado y me gustaría que lleves a cabo este tipo de alimentación para que todavía estés muy mejorado o más, mucho mejor que estás ahorita. O sea, no lo estoy minimizando ni lo estoy ofendiendo. Le hago una propuesta acompañada de mi observación. La mente inconsciente. ¿Cómo se programa esta mente inconsciente? En, en la mayoría, si no por decir normalmente el 40% de la humanidad es programada por por lo que sentimos. Acuérdense, el sentir es como yo olfateo, como lo que me gusta, por el gusto, y por lo que toco. Por ejemplo, a mí, yo crecí en el rancho y en esos primeros 7 años en el rancho, pues habían vacas, había excremento del ganado y cuando yo paso por una calle y hay excremento de ganado, me siento a gusto, me siento feliz.
porque es el recuerdo de la absoluta libertad que yo tuve en el rancho, donde yo podía ir libremente al corral, pasaba entre las vacas, estaban los becerros, me iba al zacatal, al monte, a la milpa, no había ningún peligro. Si se me antojaba montar mi caballo y me iba al monte o al zacatal libremente, no había ni un peligro de que me vayan a robar, de que me vayan a agredir o de que yo vaya a tener un accidente. Nunca me caí, nunca me accidenté, nunca me fracturé. Andaba corriendo entre un árbol y otro árbol, porque en ese entonces yo veía películas de Tarzán de los monos, donde se amarraban una soga o un mecate de un árbol a otro, de una mata de tamarindo a una de mango, a laurel, y así me la pasé libremente. Entonces, el olor es como una antena que vamos a utilizar como una programación. También en el sentir está el gusto. Me gusta mucho el ajo, porque mi mami cocinaba todo con ajo y me fascina. La comida que no tiene ajo para mí hasta cierto punto es insípida, pero hay gente que no le gusta el ajo y a mí me fascina y es buenísimo. El gusto y el tacto. Yo soy muy cariñoso con mis hijos. Mis padres nos crecieron dando beso, acariciándonos, haciéndonos en el cabello, le decíamos piojito, siempre estaban allá acariciándonos, y así crecían mis hijos. Pero hay familias que ni siquiera se saludan de beso y son muy huraños para el tacto. Entonces, estos tres órganos de los sentidos es lo que nos va a dar a la persona sensitiva. El 40% de la población es sensitiva. Otro 10% es auditivo. El auditivo, curiosamente, o causalmente, el auditivo es el revolucionario, el que siempre está buscando hacer las cosas diferentes a lo establecido. Ahí me incluyo yo. A mí si me recomiendan un libro, enseguida voy a YouTube o a cualquier buscador de estos a ver si está en audiolibro, porque me gusta escuchar y no tanto ver. Soy más auditivo, porque me programaron por mi abuelito en esos 7 primeros años. Él hablaba y hablaba y hablaba. Yo no sabía leer y escribir. Y él se la pasaba hablando de lo que leía. Él le gustaba mucho leer el diario, el periódico, el diario de Yucatán, que es donde yo crecí, y había una página editorial y me decía cosas que no entendía, pero se fueron grabando. Entonces, yo no aprendí leyendo, aprendía por la audición. Y eso quedó bien percibido por los cristales hidroxapatita de mis dientes y se grabó en ese huesito hidroxapatita que está en la cola del esfenoides. El 10% de la humanidad es auditiva. Muy bien. Y otro 50% de la población es visual. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Para que yo me comunique con alguien, necesito fijarme si es auditivo, si es sensitivo o es visual. Ahora, con este ejemplo que les dije, necesito fijarme, estoy hablando como visual. Entonces, si alguien me dice, ¿te fijaste? Es visual. Leíste o yo leí a tal autor, es visual. Pero si alguien me dice, yo escuché que el doctor o el licenciado o el ingeniero me dijo, es auditivo. Entonces, para entrar en ese canal de difusión, es como cuando uno se comunica por radio, necesita estar en su frecuencia de radio. Entonces, para que yo esté en la frecuencia del auditivo, le voy a hablar como auditivo para que me preste atención. Pero si yo a un auditivo le hablo con palabras de visual, que viste o yo leí o tal persona me pasó tal libro para que yo lea, ese es visual, no está en tu canal de frecuencia.
estará pensando en otra cosa, pero no está pensando en lo que tú le estás diciendo. Y los sensitivos hablan mucho, dicen, es que yo siento que tal cosa es así. Ese es sensitivo. Entonces, lo que necesito es identificar cómo es las personas a las que yo le quiero transmitir una idea. Y esto es muy sencillo. Aquí tenemos ante nosotros unos ojos y para que lo entendamos, ahí dice del lado derecho y del lado izquierdo, visual, ahí dice, la B chica quiere decir visual, auditivo la A, kinestésico o sensitivo es la K. Ok, están del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces yo si estoy observando a una persona y el lado derecho de esa persona está jalando la mirada hacia su lado derecho, esa persona, y si está mirando hacia arriba, lleva los ojos hacia arriba y a la derecha, esa persona es visual y está construyendo la información que yo le estoy diciendo, la está construyendo, la está llevando a la práctica. Si estoy viendo a la derecha, a la práctica. Si esa persona está con su mirada de la persona hacia la derecha, pero en el centro, sus ojos no se están yendo para arriba ni para abajo, sino en el centro está construyendo en auditivo. Y si la persona está viendo hacia abajo, está construyendo en sensitivo. Ahí está el gusto, el tacto y el olfato, y el gusto, el tacto y el olfato. Está sintiendo emociones. O sea, está llevando a la práctica. Me está poniendo atención. Pero si está mirando a la izquierda, hacia arriba, está recordando algo que le sucedió. Está comparando lo que yo le estoy diciendo con algo que le sucedió. Y se está mirando de frente, con la vista de frente hacia la izquierda, está recordando algo, pero de lo que le dijeron. Y hacia abajo, a la izquierda, está en un diálogo interno de lo que olfateó, de lo que saboreó y del tacto. De esa forma yo puedo detectar cómo es una persona para que yo entre en ese canal de frecuencia, en su mismo canal de frecuencia, para que nos entendamos. Y no suceda que le digo a alguien algo o le escribo algo y luego me encuentro con él y me dice, es que no me lo dijiste. Se lo dijiste, pero no entraste en su canal de frecuencia. Entonces necesitamos tener esta información que es muy sencilla. Si gustan, le toman un pantallazo, un screenshot a estas imágenes para que las guarden. Son muy sencillas, muy prácticas, les pueden servir de mucho en la vida. Esta va a ser otra agenda que veremos en otra ocasión. Es muy profunda esta agenda de los 4 elementos como somos formados, de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, que no es más que el hidrógeno es el agua, el nitrógeno es el fuego y el oxígeno el aire y el carbono la tierra. Entonces, estamos hablando de los 4 elementos. Esto lo veremos en una próxima ocasión.
¿Estás seguro que desea detener la grabación?